después de que aprendí esta receta con carne molida. Me la piden cada semana en casa, ¿eh? Miren, ya están viendo aquí lo que estoy haciendo y ya se imaginan qué es, pero quédense aquí, que les voy a pasar el sazón, que está delicioso. Y hace toda la diferencia en esta receta, ¿eh? Ya estoy curiosísima. Gente, esto es una delicia. El olorcito aquí en el estudio está maravilloso, porque ya hay uno listo ahí, ¿verdad? Sabes que aquí es como un programa de TV. Siempre tenemos uno listo para ustedes. Mira qué belleza. Esto y este sazón. Dios mío, está haciendo un éxito con mi esposo, ¿eh? Mi esposo está feliz en casa. Y la hija también, que es importante, ¿verdad, gente? Engrasé una bandeja aquí, con aceite de oliva o con aceite. Luego solo voy a juntar las dos puntitas y ya, pongo esta parte de abajo, aquí. Qué belleza, ¿verdad? Vamos. Con nuestra receta, ¿no? Al final queremos aprender. Medio kilo de carne molida aquí, ¿ok, gente? Estoy usando un corte con un poco más de grasa, así queda bien. Bien sabrosa, ¿ok? Le da un sabor delicioso. Y voy a poner, mira, una cebolla picadita. Puedes usar, si quieres una carne más magra, puedes usar otros cortes de res, ¿ok? Pecho, paleta, son otras carnes muy parecidas a la SEM que estoy usando y también son ricas, ¿ok? Que tienen esa grasa. Entonces, para hacer estas recetas con carne molida, esos cortes son muy buenos, ¿ok? El corte conocido como patiño aquí en Brasil es una carne más magra. Va a quedar una receta más seca, pero queda rica también, ¿ok? Principalmente para quien quiere reducir la cantidad de grasa. Aquí cilantro al gusto, ¿vale? Puede ser cebollín, perejil. Si te gusta el cilantro, ponle cilantro también. Voy a sazonar mis condimentos, pero espera, tengo las manos sucias, ¿verdad, Vía? Lava el guante. Lavar el guante, gente, porque solo traje un guante al estudio, Vía. Debería haber traído más, ¿verdad? Pero bueno, solo traje uno. Así que solo voy a poner un poco de alcohol aquí para abrir mis tapas, ¿vale? Entonces, un poquito de sal, ¿vale? Medio kilo de carne, no necesitamos mucha sal. Voy a poner comino, que va muy bien en recetas de carne, gente. Si nunca lo han probado, pruébenlo porque el comino le da un toque especial. Orégano. A la gente le está gustando mucho este consejo, ¿eh? Gente, es bueno. Oigan, otra cosa que queda muy bien con carne molida es la salsa inglesa. ¿Saben unas gotitas de salsa inglesa? Vaya, resalta el sabor, queda delicioso. Aquí también voy a poner orégano, porque quiero un toque de orégano. Pimienta negra. El orégano es metiche, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado porque si te pasas, solo sabrá a eso, ¿no? Sí, es verdad. Hay que tener moderación con el orégano, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Aquí para dar consistencia, un huevo, mira. Y voy a mezclar. Ya puse sal, ¿cierto, Vía? Sí, ya. Y en un momento vendrá aquí el ingrediente que va a quedar. Muy bien. En esta receta, ¿vale? Curiosa, Dani? Curiosa. ¿Ustedes ya han hecho, chicos, rollo de carne molida? Cuéntenme, quiero saber. Quiero saber su relleno. Yo les contaré el mío en un momento. Les daré unos consejos de relleno. Ah, qué bien que ya iba a preguntar, ¿eh? Sí, pero cuéntenme ustedes, quiero saber. Vayan escribiendo que voy a leer todos los comentarios y voy a responder, ¿eh? Es una promesa. Miren, puse aquí, sazoné mi carne molida. Y el ingrediente aquí, gente, que hace una diferencia, que además de lindo, queda delicioso, son aceitunas. ¿Y puede ser cualquier aceituna? ¿La negra o la verde? Sí, claro, sí, yo amo la aceituna negra. Vaya, por mí, yo pondría aquí la negra, pero solo había verde, así que vamos con verde. Pero definitivamente puede ser la que más te guste, ¿ok? Y le dará un toque bien sabroso. Perfecto, terminé aquí. Déjenme dar una limpiadita más. Les mostraré el proceso. Este lo usaré con la bolsita que usé en aquel bolsita para guardar
cosas en el congelador, en el microondas. Entonces lo abro aquí sobre la mesa. Puede ser plástico film también, ¿ok? No me gusta el plástico film, gente, porque creo que se pega y me pongo un poco nerviosa. Me agobio. Prefiero esta bolsita que para mí es más fácil de manejar, ¿ok? Entonces vengo aquí haciendo una manta de carne molida. Receta con carne molida. Súper práctico, ¿verdad, chicos? Claro, siempre. Rinde excepcionalmente. Ideal para quienes quieren variar la carne molida con chayote. Sí, del sofrito. Del sofrito. Carne molida con tomate. Esta está maravillosa, ¿ok? Lo que me gusta de la carne molida es que rinde, gente. Y es versátil. Rinde y es versátil. He estado compartiendo varias recetitas de carne molida últimamente, ¿eh? Están atentos, están viendo. Tienen que ver Food Makers, chicos. Mira que tengo unos consejos de oro para el día a día. Receta práctica, ¿sabes? Receta para hacer un montón y dejar lista. A mí me gusta así, gente. Me gusta simplificar la cocina, ¿eh? Así es, bueno. Y estoy aquí para ayudarlos en esta tarea. Entonces hice esta manta. Gente, puse un huevo para dar la consistencia, ¿ok? Pueden poner harina de avena, pueden poner harina de linaza, porque eso también va agregando nutrientes a nuestra receta, ¿ok? Sabor y nutrientes, eso es muy importante. Luego vengo aquí con otra bolsita, si lo consideran necesario, ¿ok? Me gusta tener este cuidado. Y la voy a presionar, ¿eh? Para dejarla en una capa uniforme, ¿ok? La dejo bien ajustadita. No hace falta que la adelgaces mucho, ¿ok? Esta capa. Puedes dejarla más o menos a la altura de un dedito delgado, no el mío. El de Vía, sí, el de Vía, que es delgado. Aquí, a la altura de medio dedito. Bueno, arreglé, organicé. Y ahora les voy a dar unos tips de rellenos. En este de aquí, miren que están viendo. Puse una capa de cream cheese. Puse una capa de cream cheese y luego queso, ¿ok? Luego pueden hacer queso y jamón, pueden hacer queso y espinaca, ¿verdad? Que así ya le da agrega más nutrientes, queso, zanahoria, calabacita rallada. Ahí, ya estoy dando unos tips. Longaniza calabresa molida. ¿Qué más? ¿Vía? ¿Será que pollo no? Carne con pollo es mucho. Así puede ser. Si estás en una dieta hiperproteica, sí, pero no sé. Puedes poner, por ejemplo, ricota, ¿no? Hacer una ricotita con espinacas. Col rizada, chicos, queda rica. Col rizada con queso. O abrí. Aquí lo que tengo ahora es queso. Lo usaré. Puedes cortar un tomatito aquí. Mira. Vaya, qué delicia, ¿verdad que sí? Y hacer mezclar con queso, gente, va a quedar delicioso. Solo quiten la semilla del tomate, ¿ok? Para que no suelte mucha agua y así quede esa carne sin mucho líquido escurriendo, ¿ok? Entonces lo esparcí por todo, toda mi manta aquí de carne molida. Y gente, esto está genial. Cuando lo vayan a hacer, háganlo en cantidad, ¿ok? Háganlo así, en bastante cantidad. ¿Y por qué? En este punto aquí, miren, lo pueden congelar. ¿Está bien? Enrolladito aquí, miren, ya sazonado. Solo pásenle un plástico film, déjenlo bien, bien sellado, congélenlo. Listo, ya tienen ahí. Un día están cansados, llegaron del trabajo. Ay, wow, tengo un rollo ahí, ya listo. Solo es ponerlo directo en el horno, ¿ok? En caso de que no lo descongelen de un día para otro, sáquenlo congelado, pónganlo en el horno aún apagado sin precalentar y enciendan el horno a 160 grados, ¿ok? Y ahí se descongela y se hornea a su tiempo, ¿ok? No es necesario horno muy alto. Ahora que es súper sencillo, chicos, quien ya sabe hacerlo, si no, quien no sabe, va despacito. Vamos apretando aquí, ¿ven? Luego levantan el plastiquito.
Van apretando, miren. Oh. Fácil, vamos, chicos. ¿No te parece bonito? Queda bonito. Si quieres, ajusta aquí en los lados también. Si no quieres, es bueno hacerlo, para que no se salga mucho el relleno. Por las orillas, ¿ok? Mira, apreté. Aquí, mira, mira. Maravilla, ¿eh? Y bueno, miren amigos, aquí ya está. Termina de empacar aquí, así, mira. Pasa otro plástico film y déjalo bien, bien selladito. Aquí está listo para congelar ya, mira. Este lo voy a llevar a mi casa, Vía. Es broma, chicos. Miren, estos aquí los voy a hornear a 180 grados, ¿ok? Por más o menos 30 minutos. No los voy a hornear mucho, porque si no la carne molida se seca, ¿ok? Pero como es en vivo, ¿verdad, chicos? Ya traje, claro, uno listo aquí para ustedes. Miren, qué lindo lo que trajeron aquí para mí, chicos. Este rollo. Voy a quitarme el guante aquí, Vía. Vale. Déjenme ponerme un poco de alcohol en la mano, porque quiero mostrarles cómo voy a servir este rollo, chicos. ¿No está hermoso? Miren, por eso les dije que es importante cerrar bien las orillas, ¿ok? Porque aquí no las cerramos y se salió el queso. Então, Vamos a cerrar las orillitas. Importante, mira, voy a empezar cortando, ¿ok? Porque quiero... Déjenme ver, esperen, chicos. Espera, estoy tensa. Voy a sostener con la mano aquí, mira. Oh, ven con ese cuchillito que me gusta para estos cortes delicados, vale. Me gusta usar ese cuchillito de sierra porque ayuda a no deshacer. Mira. Ay, qué lindo. Oh, mamá. Oh, así es como nos gusta, ¿verdad, Vía? Lindo. La persona emocionada por la comida. La cocinera es así, gente, nos emocionamos con la comida, ¿verdad? Feliz de que salió bien. Feliz de que salió bien, que está jugoso. Miren, esto rinde un montón, ¿eh, gente? Hacemos carne molida. Hace rendir la carne molida, ¿eh? Oh, cosa linda. Y el olor, gente, en serio. Este olor está buenísimo. Pero como todo lo bueno, puede ser aún mejor. Les voy a mostrar cómo sirvo este plato en mi casa, ¿ok? Oh, hice una salsita de tomate. De esa con trozos grandes, ¿ok? Bien natural. Lo esparzo en un plato grande, en una bandeja. Oh, delicioso. Me gusta la salsa con trozos así, amigos. Ah, yo también, Dani? Bien naturalón. Sí, esa salsa aguada, esa salsa pálida no me gusta. No es conmigo. Preparo salsa de tomate aquí, mira. Qué delicia. Y entonces vengo tomando mis rebanadas y voy a tomar esta bien bonita aquí y voy colocando aquí. Qué cosa más linda, Vía. Demasiado, Dani. Nuestra Señora, esto con salsita, gente, miren. Hasta la panza gruñe, ¿eh? Hasta la panza empieza a gruñir, gente. Eso es todo. Y bueno, no traje otro plato. Vía, no traje otro plato. Voy a cortar aquí para comer. ¿Vale, gente? Oh, tomaré esto. Un poco de esta salsa. Y eso es. Espero que les haya gustado. Un beso. Hasta la próxima. Oh. Bueno, ¿no? Comiendo, rezando, gente. Muy rico. Beso.